Hola queridos amigos, bienvenidos a la serie Conociendo a Jesús a través de Marcos. En el tema anterior hablamos acerca del arrepentimiento. Sí, es vital el arrepentimiento, ese es el punto de inicio. El arrepentimiento lo experimentamos cuando somos capaces de escuchar la palabra de Dios, cuando somos capaces de abrir el corazón al Señor, cuando somos capaces de decir, Señor, háblame, entiendo que no está bien mi vida, entiendo que no está bien. Ya de entrada, esto ya va siendo los preámbulos del arrepentimiento. Y entonces, cuando abrimos el corazón, como aquella gente preguntó, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Los publicanos, ¿qué debemos hacer? Dice que hasta los soldados preguntaron, ¿qué debemos hacer? Entonces el Señor contesta, hay cosas que tienes que hacer, pero esas cosas que tenemos que hacer no van a ser el resultado de nuestras propias fuerzas, porque tú y yo no tenemos fuerzas para eso. Es el Espíritu Santo quien va a venir a obrar en nosotros. Ahora, hoy quiero hablarte acerca del perdón. El perdón es el resultado inmediato del inicio del arrepentimiento. Dice aquí en Marcos 1:4 que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra perdón es una palabra que viene del griego aphienai, que significa dejar ir, dejar atrás o dejar solo. Es interesante que el perdón tenga que ver con dejar ir, dejar atrás o dejar solo. ¿Sí? Noten que perdón tiene que ver con dejar, dejar. Y esto me llama la atención porque quiero ilustrártelo con estos globos. Estos globos los dejaron ir. ¿Lo has visto en alguna actividad que se dejan ir esos globos? Se dejan ir. Y ves cómo se van yendo. Eso es dejar ir. Déjalo que se vaya. O como que tengas un ave presa y en tu casa en una jaula y decidas que ya no quieres que esté más enjaulada y entonces la sueltes, la dejes ir. Mira lo que dice este dibujo. El tiempo no nos permite olvidar, pero sí soltar y seguir. Déjalo ir. Eso es perdón. Perdón es dejarlo ir. Dejarlo ir sin buscar represalia en el caso de que queramos perdonar a alguien, o dejar ir de nuestra mente ese sentimiento de culpa, si es que ya nos arrepentimos y si es que ya pedimos perdón. Esto es interesante. Este es el consejo del Señor, que dejemos ir esas cosas. Hay que hacer un cambio en la vida, hay que dejar ir ciertas cosas, los pecados de los cuales nos hemos arrepentido. Déjalo ir. Dice aquí el texto, Miqueas 3:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios sí hace eso. Dios deja ir nuestros pecados. Dios olvida nuestros pecados. Dios los echa en lo profundo del mar. Wow. Esto es poderoso. Qué lindo es el perdón de Dios. Dios es capaz de perdonarte y dejar ir tu pecado, no achacarte más tu pecado, no chantajearte por tu pecado, no revivirte tu pecado todo el tiempo. Dios lo deja ir. Y si Dios lo deja ir, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestros pecados? Nuestros pecados confesados y de los cuales nos hemos arrepentido, como vimos en el tema anterior. ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dice Pablo. Filipenses 3, 13 y 14. No, amados hermanos, no lo he logrado,
pero me concentro únicamente en esto. Vean ustedes en qué se concentra Pablo. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Vean ustedes qué interesante. Pablo dice, yo todavía no soy perfecto, pero estoy concentrado en algo. Yo me olvido del pasado. Me olvido del pasado con sus errores, me olvido del pasado con sus tragedias, me olvido del pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo quiero, mis amados hermanos, que meditemos en un par de casos con el cual voy a terminar esta reflexión. Un par de casos. Y el primero es el de Judas. ¿Judas pecó, sí o no? Y usted va a responder, claro que Judas pecó. Judas, por el afán de adquirir dinero, fue capaz de vender a su maestro. Venderlo. Y esto de venderlo fue que realmente él fue la persona que delató donde estaba Jesús. Esa noche, en esos días que los enemigos de Jesús habían propuesto eliminar a Jesús, Judas dijo, yo soy la persona, yo les voy a decir dónde él está, de modo que no haya ningún tipo de alboroto. Vamos a buscarlo en la madrugada o en la noche, vamos a buscarlo en un momento en que la gente está en quietud, vamos a buscarlo en un lugar solitario, no vamos a agarrarlo. Ustedes no quieren agarrarlo en la plaza porque eso va a traer una revuelta seguramente, porque tiene partidarios. Vamos a agarrarlo en solitario y yo soy la persona que los voy a ayudar. Yo sé dónde Jesús pasa las noches, yo sé dónde pueden encontrarlo. Si me dan dinero, negocio cerrado. Y noten, ellos transaron con Judas, le dieron varias monedas de plata. Judas aceptó ese dinero y decidió, entregó a su maestro, traicionó a su maestro. Así que ven ustedes qué interesante eso. Dice ahora aquí Lucas 27:3, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora, vean ustedes que Judas se arrepintió. Dice el texto que Judas se arrepintió. Dice que devolvió arrepentido. Y aunque el tema del arrepentimiento, yo lo toqué en el tema anterior, en la ocasión anterior, y si no viste ese tema, quiero invitarte a que hagas clic aquí y lo puedas ver. Quiero hablar un poquito ahora de esta faceta del arrepentimiento de Judas, porque tiene que ver con que haya recibido perdón o no, y tiene que ver también con lo que hizo posteriormente, lo que fue llevado a hacer posteriormente. Dice que Judas se sintió arrepentido y devolvió el dinero. Ahora, ese arrepentimiento de Judas sería un arrepentimiento movido por Dios. Dios lo llevaría a ese arrepentimiento. Y déjame decirte algo, como lo vimos en el tema anterior, Dios te lleva al arrepentimiento cuando tú abres tu corazón a reconocer tu pecado. Una cosa es reconocer el pecado y otra cosa es ver que estoy complicado, que lo que hice realmente es un gran error, en el sentido de que me va a traer consecuencias funestas. Si yo me arrepiento, entre comillas, para evitar una condena, me arrepiento, entre comillas, para evitar un castigo, entonces realmente esto no es una muestra de arrepentimiento, porque el arrepentimiento correcto no piensa en si va a haber castigo o consecuencia. El arrepentimiento correcto piensa simplemente que hizo mal, que ofendió a Dios y realmente no quiere hacerlo más, aunque le pueda costar. No quiere hacerlo más. Está convencida la persona de que eso que hizo no funciona. No es bueno para su vida. No lo quiere más. Y realmente, al parecer, este no fue el caso de Judas. Judas se arrepintió sencillamente porque él se vio perdido. Se vio perdido.
él quiso pasar desapercibido. Lo más probable es que Judas pensó que una vez que fueran a aprender a Jesús, Jesús iba a usar sus poderes para poder zafarse de sus opresores. Y realmente no iba a parar donde realmente paró a la cruz. Realmente Judas se vio ahora descubierto. Judas sintió vergüenza por lo que iban a pensar de él. Y realmente esto le llevó a un falso arrepentimiento. Pero permítame decirte que la persona arrepentida tal vez no pueda resolver lo que otros piensen de él o de ella. La gente puede decir, bueno, realmente tú fallaste, cometiste un gran error y no sirves para nada. Ok, perfecto. La gente tiene todo el derecho de pensar de nosotros lo que quieran pensar. Pero la persona arrepentida va más allá y dice, no me importa que quieran pensar de mí, lo que quieran pensar. Yo delante de Dios he descubierto que esto no funciona. Cometí un gran error y yo no quiero cometerlo nunca más. Fuera e independientemente de lo que tú puedas pensar de mí. Realmente mi caso es con Dios y yo quiero arreglarlo con Dios porque yo ofendí a mi Dios. Y realmente yo nunca más quiero cometer eso por la gracia del Señor. No fue el caso de Judas. Él hubiera agarrado sus 30 monedas de plata. Jesús hubiera soltado de sus opresores. Él hubiera quedado con una buena bolsa en su bolsillo y nada hubiera pasado. Este era su plan. Pero realmente él debió haber comprendido el pecado que estaba cometiendo, aunque no se hubiera descubierto. Y vemos una razón, un resultado de este falso arrepentimiento en lo que hizo después. Judas, lleno de remordimiento, se ahorcó. Permítame decirte algo. Cuando el Señor te perdona y echa tu pecado en lo profundo del mar, trae sobre ti paz. Tú experimentas la paz. No importa que otros te estén cuestionando, no importa que otros te estén juzgando, ya tu juez supremo, que es Dios, te ha perdonado y eso te trae paz. Y eso no te lleva a suicidarte, al contrario, te lleva a entregarte a Cristo y a querer hacer las cosas bien para Cristo. Judas, el pobre, lamentablemente, por no haber tenido un arrepentimiento correcto, no pudo recibir el perdón de Dios y por no recibir el perdón de Dios no tuvo la paz que da el perdón y por lo tanto el enemigo se aprovechó de esta situación tan terrible en la vida de Judas y lo llevó a que él acabara con su existencia para no sufrir esos amargos remordimientos. Triste caso el de Judas. El caso de Judas puede repetirse vez tras vez y de hecho se ha repetido a través de los años vez tras vez. Dios permita que no se repita en tu caso ni en el mío. Hemos pecado, hemos cometido errores, pero realmente digamos al Señor que nos perdone. Señor, muéstrame mi falta, muéstramela, Señor. Yo quiero experimentar con un correcto arrepentimiento. Yo quiero que tú me des un perdón como el que pidió David, porque el perdón que pidió David fue un perdón total. Perdóname, pero así también fue su arrepentimiento. Él también pidió un cambio total. Oh Señor, dame ese perdón. Dame ese arrepentimiento, dame ese perdón. No importa si me están criticando, no importa que la gente ya no piense de mí como pensaba antes, no importa. Ahora yo lo que quiero es que tú me perdones y sentir la paz del perdón. Quiero decirte, mi querido amigo, que si tú le dices así al Señor y pones tu corazón en armonía con lo que Dios está haciendo en ti, tú vas a ser perdonado y vas a recibir esa paz maravillosa que solo el Señor puede dar. Miren el caso de Pedro. Pedro también en esas horas en las cuales Judas estaba enfrentando estos remordimientos terribles, Pedro cometió también un gran error. Pedro negó a su maestro. Y lo negó feo, porque Pedro se propuso que no supieran que él era un discípulo de Cristo. Realmente en ese contexto, cuando Jesús lo están juzgando, cuando Jesús ya parece que lo va a condenar y no pinta bien lo que está pasando, no era conveniente, humanamente hablando, no era conveniente que alguien se pusiera de parte de Jesús, porque eso le hubiera podido costar algún tipo de situación difícil, también que lo llevaran preso o que inclusive hasta lo mataran. Así que Pedro dijo, bueno, lo más sensato aquí, es decir que yo no soy de Jesús. Pero él
no dijo que era de Jesús, pero descubrieron que era de Jesús. Y al descubrir la gente que era de Jesús, él lo negó de maneras feísimas. Pedro dijo malas palabras, Pedro tuvo comportamientos que negaban quién realmente él era, para que la gente se confundiera y dijera, bueno, realmente no, dejémoslo tranquilo, parece que estamos confundidos. Él no es de los discípulos de Jesús. Eso lo hizo Pedro. Pero recordó las palabras del Señor cuando el Señor le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y una vez que Pedro negó al Señor 3 veces, y Pedro escuchó al gallo cantar, Pedro recordó las palabras de su amado Maestro. Y dice el texto que Pedro salió llorando amargamente. Salió llorando amargamente. La vida de Pedro fue diferente, la situación posterior de Pedro fue diferente a la condición de Judas. Pedro se hubiera podido suicidar también, porque Pedro tenía fama de ser alguien grande, tenía una reputación de ser alguien importante entre los discípulos. Él mismo había dicho anteriormente que aunque todos se escandalizaran, él no. Aunque todos se negaran a seguir a Jesús, él no se iba a negar, que él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Él tenía un gran concepto de él, y él había proyectado eso para con la gente, y ahora que la gente viera que realmente había sido un cobarde, un vil cobarde, que en vez de defender a Jesús y en vez de poner el alto a Jesús, lo había negado. Pedro hubiera podido, el orgullo de Pedro, que era un hombre orgulloso, lo hubiera podido llevar a la horca también. Y la Biblia hubiera contado de 2 ahorcados en ese tiempo del juicio de Jesús. Pero gloria a Dios, Pedro lo canalizó diferente. Pedro lloró amargamente porque su situación no era con la gente ahora, su situación era con Jesús. Había negado a Jesús, su amado Maestro. Y no importara lo que ahora la gente iba a hablar de él estaba profundamente dolido y profundamente arrepentido. ¿Y saben qué? Él recibió el perdón. Qué lindo es el amor del Señor, mis queridos hermanos. El Señor quiso salvar a Judas. Obró con él esa noche en el aposento alto. Jesús lavó sus pies. Y sabemos que Jesús quiso lavar su vida. Pero Judas fue terco y no abrió su corazón al Señor. El Señor permita que tú y yo podamos ser receptivos a la palabra del Señor, podamos experimentar el arrepentimiento, el Señor pueda darnos ese maravilloso perdón, podamos experimentar la paz que el perdón trae consigo y podamos seguir adelante. Como dice Pablo, olvidando el pasado. Solo así olvidemos el pasado y pongámonos una meta maravillosa por delante en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi querido amigo, y esta experiencia puede ser tu experiencia y mi experiencia.